Eres emprendedor y sientes que tu equipo de ventas no logra los márgenes esperados. O sientes que tu equipo de producción no logra entender del todo las indicaciones que les das. O cualquier otra área de tu empresa existen varios problemas. ¿Llegas incluso a pensar que varios de tus colaboradores son incompetentes? Déjame comentarte que el problema no son ellos, el problema eres tú, dado que una empresa es el reflejo de su líder. En este video trataremos un tema muy importante pero olvidado por varias empresas latinoamericanas. Nos referimos al tema del liderazgo. Por ello nos encontramos con el ingeniero Gustavo Villarreal. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Vero. Un gran saludo a todos nuestros amigos en toda Latinoamérica. Y aquí en la orden, Vero, para desarrollar este interesantísimo tema. Queremos iniciar un poco entendiendo de qué trata ser un buen líder. Sí, Vero, vamos a definir liderazgo tomando en cuenta dos acepciones. Aquella persona que guía e influye en un grupo humano para alcanzar determinado objetivo. O en otras palabras, aquella persona que es capaz de poder aglutinar el esfuerzo de este grupo humano para poder alcanzar determinada meta con determinado camino a seguir. Básicamente estamos hablando que el líder marca la diferencia en el sentido de que ayuda al equipo a lograr un resultado. Y esto es importantísimo. Es decir, sin un líder claro, un equipo normalmente no tiene una dirección muy clara en su trabajo. Y obviamente el líder no solo le agrega dirección al equipo, sino además le agrega motivación, que es muy importante. Y por último también le agrega orientación estratégica, es decir, un plan de acción claro, una visión respecto a aquello que queremos lograr. En ese sentido, la contribución de un liderazgo, un buen liderazgo a un equipo es fundamental. Hay una famosa anécdota sobre este tema con Sun Tzu que nos cuenta de que allá en la China de hace 2000 años el reino de Wu estaba en una próxima guerra con el reino de Qi, y el rey de este reino de Wu convoca a Sun Tzu y le dice: ¿serías capaz de ayudarme a mejorar el desempeño de nuestro ejército? Sun Tzu le dice: por supuesto que puedo. Y el rey lo reta, le dice: bueno, para ver si qué tan capaz eres, vamos a palacio a ver si eres capaz de convertir a mis 50 concubinas en una unidad de combate eficiente. Y Sun Tzu le dice: claro que puedo, vamos. Y van y se reúnen con las 50 chicas y Sun Tzu les explica, les dice: miren, chicas, hoy nos reunimos para hacer un ejercicio militar y vamos a hacer estos determinados movimientos. Todas cojan su espada, a la cuenta de 3 vamos a virar hacia la derecha, luego hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces él dice: bueno, ok, vamos, 1, 2, 3. Y todas empezaron a reír, se burlaban, decían: pues este está loco, ¿de dónde salió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo no se ha dado cuenta que somos concubinas? O sea, ¿qué tiene en la cabeza, no? Y Sun Tzu dice: bueno, tal vez mis órdenes no fueron suficientemente claras y por lo tanto ha sido mi culpa, lo que dice Sun Tzu, ¿no? Cuando las órdenes no son claras, la culpa es del general. Entonces dice: bueno, ahora lo que voy a hacer de diferente es voy a escoger a 2 de ustedes, las más antiguas, y van a ser mis oficiales. Y ellas me van a ayudar a que la orden se comprenda mejor. Entonces les explica a estas 2 oficiales: miren, vamos a hacer esto por este motivo, el movimiento es así, el movimiento es así. Y entonces dice: bueno, ok, empezamos de nuevo. A ver, 1, 2, 3. Y las oficiales empezaron a reír, las otras chicas también, y todas, pues, todo un relajo ahí de bromas. Y Sun Tzu dice: bueno, esta vez yo he sido claro, y si las órdenes no llegaron correctamente a las chicas es porque mis oficiales han sido culpables, porque yo fui claro. No, ellas no están colaborando. Entonces hay una sola manera de remediar esto. Saca su espada, su katana, y ¡suah!, las asesina a las 2 oficiales. Delante de todos, estaba el rey, estaban las 48 chicas adicionales. Todos se quedan horrorizados: está loco, ¿qué le pasa, no? Y entonces Sun Tzu dice: bueno, espero que ahora sí mis órdenes sean claras y vamos a empezar de nuevo una vez más. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y las chicas que estaban horrorizadas, temiendo correr la misma suerte, empezaron a hacerle caso a Sun Tzu y empezaron a marchar disciplinadamente. Lo que nos deja esta experiencia, y le quedó claro al rey de Wu, es de que cuando las órdenes son claras y hay disciplina, hay una buena marcha del equipo. Sun Tzu remata esta anécdota con el rey diciéndole: mi querido rey, la guerra es tan importante, es cuestión de vida o muerte para la nación, porque ha habido países que por perder guerras han sido saqueados, han desaparecido o han sido esclavizados, que es de suma importancia que todos los miembros de la nación, desde la cabeza, el rey, hasta el último de los plebeyos, lo tomen con total seriedad para poder tener un esfuerzo disciplinado
y poder tener probabilidades de éxito en la guerra. No hay otra opción. Por lo tanto, es muy importante hacerse sentir y hacerse respetar dentro del equipo como líder. Esto para el mundo de los negocios, ¿a qué equivaldría? ¿Cuántas veces vemos líderes empresariales que no tienen el coraje y la claridad para poner orden en el equipo de trabajo y dejan permanecer dentro del equipo a personas tóxicas, personas pleitistas, conflictivas, contreras, el clásico rebelde, ¿no?, que sabotea las órdenes de gerencia? Y por 2 manzanas podridas se pudre el resto, porque imagínate, ¿cómo llegas tú temprano a un trabajo, ¿no?, porque la gerencia te lo pide, cuando ves que sutano o mengano llegan tarde y no les pasa nada? ¿Cómo puedes tú ser honesto en la empresa, ¿ok?, y la gerencia te habla de la ética y de que todo debe respetarse, cuando ves que sutano y mengano roban y no les pasa nada, nadie los despide, son intocables? Entonces, eso obviamente debilita la moral dentro de un equipo y debilita, digamos, el respeto que se le tiene al liderazgo. Entonces, es muy importante, aunque suene duro lo que estoy diciendo, es necesario a veces. Es famosa las anécdotas sobre Steve Jobs, que él era muy estricto con su equipo de trabajo. Y cuando veía a alguien que no rendía, no compartía, no compatibilizaba con el espíritu de sacrificio y esfuerzo de ese equipo de Apple, él lo despedía sin miramientos, ¿no? Pero muchas decían que pues Steve Jobs tenía un perfil de tirano, era medio dictador, pero mira los resultados. Apple no tuvo mejor época que en la época de Steve Jobs, época creativa, donde sacaban muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante porque finalmente, como digo, el termómetro, el metro con que se le mide al líder son los resultados. No hay otra manera. Hay un viejo debate que nos habla de si un líder nace o se hace. En este caso en particular, yo pienso que eso es como mitad-mitad. Una mitad la traes tú, pues casi por genética, ¿no? Es como tu parte de tu personalidad, de tu carácter, que ya lo traes, que se te facilita o no ser líder. Y otra parte la puedes trabajar y aprender en el camino, en la experiencia. Sí. En ese sentido, Sun Tzu nos cita algunas cualidades de un buen líder. La primera y la que él destaca, por sobre todas, es la inteligencia. Un líder debe ser inteligente. Es decir, esa capacidad de poder leer la circunstancia, de poder tomar decisiones con cabeza fría y actuar con corazón caliente, es lo que dice Sun Tzu. Es decir, poder tener esa capacidad de análisis, interpretar cuál es el mejor camino a seguir en determinado momento, ya sea una oportunidad para aprovecharla o una amenaza para protegerte. Entonces es importante tener claro eso, la inteligencia. Lo segundo es el tema de la honestidad. Es decir, un líder debe ser honesto, debe ser capaz de poder poner normas de trabajo dentro de un equipo, procedimientos, pero él encarnar el ejemplo, es decir, él cumplirlas. Él debe ser el primero en cumplir lo que está pidiendo que se haga. De esa manera logra respeto y logra que su equipo lo siga. En tercer lugar, el buen líder debe ser capaz de ser empático, debe ser humano, debe ser capaz de interpretar el sentir de su gente y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si yo te voy a pedir a ti que vayas a conseguirme más clientes al norte del Perú, una zona calurosa, pero no te entreno, te mando casi sin viáticos, te mando sin folletería, sin apoyo publicitario, encima no te motivo porque te trato ásperamente, ¿qué motivación vas a tener para lograr buenos resultados? Es importantísimo eso, ¿no? Y por último, el buen líder también debe tener la valentía de tomar decisiones necesarias. Lo que acabamos de hablar, a veces hay que despedir gente, hay que contratar gente, hay que poner orden en el equipo, hay que tomar decisiones arriesgadas cuando la situación lo amerita o decisiones cautelosas cuando la situación lo amerita. Entonces es importantísimo en la capacidad de un líder. Y también su capacidad de comunicación. Un líder debe saber comunicar sus ideas de manera clara, debe saber comunicar la visión, a dónde está yendo el equipo, qué es lo que vamos a alcanzar y el camino a seguir, que es la estrategia. Muy claro, para que el equipo sepa por qué se están haciendo las cosas y para qué. Es importantísimo. Y bueno, esas serían las principales cualidades que un buen líder debe tener. Sun Tzu nos habla de estos defectos básicamente que tienen que ver con la temeridad, por ejemplo.
un líder que no piensa antes de actuar, un líder que no mide los riesgos, que actúa por actuar, poniendo bajo sumo riesgo, grave riesgo, la integridad de su equipo o los resultados del mismo. Otro defecto importante, por ejemplo, es el líder que es cobarde, que tiene tanto miedo de lo que puede pasar que se paraliza, que no actúa cuando debe actuar. Otro punto importante es aquel defecto del líder que no es congruente, dice una cosa y hace otra, pide algo pero actúa de manera diferente. Es decir, por ejemplo, pide que la gente sea puntual en el equipo y él es el que llega tarde, ¿no? Hay como una contradicción, ¿no? Lo otro, por ejemplo, es que este líder no sepa adaptarse, no tenga esa capacidad de adaptarse. Entonces, a veces es democrático cuando debe ser directivo, o al revés, es directivo cuando debe ser democrático en la toma de decisiones. Entonces, es fatal también, ¿no? Y finalmente también el tema de la vanidad y el mal carácter. Es decir, un líder que toma decisiones con el hígado, por cólera, es impulsivo, o de repente es muy vanidoso, busca solo su propio beneficio y no los beneficios del equipo, se pone por sobre encima del equipo. Todo esto genera obviamente deslealtades, genera baja motivación, genera deserción y hasta traiciones por antipatía, ¿no? Entonces, esto también juega muy en contra. Serían básicamente la capacidad de dar órdenes claras y precisas al equipo, número 1. Número 2, la flexibilidad de evitar lo fuerte del enemigo o del rival y atacar lo débil. Ese buen análisis que debe ser capaz de hacer un buen líder, ¿ok? Para no malgastar recursos. Valorar el conocimiento previo, es decir, el buen líder acumula información previa de la situación, del rival, estudia las opciones y toma decisiones bien pensadas. Esto es crucial, conocimiento previo. Eso pone las probabilidades de éxito a tu favor, fundamental. El buen líder también es capaz de aprovechar oportunidades y cubrirse de riesgos, también es fundamental. El buen líder mantiene una buena motivación en épocas difíciles, es decir, mantiene la fe, él encarna la fe de que se puede lograr el objetivo aún a pesar de la adversidad, porque su equipo lo está mirando. Si su equipo ve que él tiene fe que se puede conseguir, el equipo empieza a creer que es posible. Esto es fundamental. Imagínate, el famoso Winston Churchill, que en pleno bombardeo de Londres nunca perdió la fe en la victoria y fue honesto, porque eso también es importante en un líder. La honestidad hace que haya lealtad, haya confianza en el líder. Eso es fundamental. Churchill fue claro, le dijo al pueblo inglés, vamos a tener éxito, vamos a tener la victoria, pero solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas en este momento. Solo a cambio de grandes sacrificios vamos a vencer. Y él se mantuvo en Londres a pesar de los bombardeos, y eso inspiró a la gente a seguir luchando, porque si no, imagínate, todo el mundo se desbanda. Entonces, estas son claves importantes que permiten a un líder lograr mejores resultados. Un estudio interesante que se hizo sobre los resultados en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que lucharon básicamente 4 potencias principales: Estados Unidos con el presidente Roosevelt, Gran Bretaña con el premier Winston Churchill, Alemania con el Führer Adolf Hitler y la Unión Soviética con el camarada Stalin. Estos 4 personajes, estos 4 líderes, tuvieron sus altos y bajos durante la guerra. Mucha gente atribuye las malas decisiones de Hitler a su excesivo intervencionismo en la toma de decisiones militares, el hecho de que Alemania perdiera la guerra. Haciendo un análisis más detallado de esto, no es tan justa esa valoración. La guerra tuvo varias etapas, pero podemos dividirla principalmente en 2 bloques. El primer bloque del 39 al 41 y el segundo bloque del 42 al 45. En la primera etapa de la guerra, cuando Alemania tiene mucho éxito, Hitler tiene poca intervención en la toma de decisiones militares, es decir, delega en sus mejores generales las decisiones de la guerra, las decisiones militares, ¿no? En esa etapa se destacaron Guderian, Rommel, etc. Y lograron resonantes victorias. Fue la época en la que Alemania casi estuvo invicta.
Y los únicos errores que se atribuyen a Hitler en esa etapa son la bolsa de Dunkerque, cuando él evita que los tanques alemanes sigan avanzando, y también la batalla de Inglaterra, ¿no? Donde él se equivoca en mandar a bombardear ciudades en lugar de los aeropuertos ingleses. Pero es una etapa en la que todo le iba bien a Alemania. Ya cuando le empieza a ir mal a partir del 42, Hitler empieza a intervenir demasiado en la toma de decisiones. Inclusive se considera el líder supremo de las Fuerzas Armadas. Destituye a sus mejores generales, al famoso Erich von Manstein, por ejemplo. Y entonces se aceleran los errores. Ocurre el desastre en Stalingrado, la bolsa de Kursk, la batalla de las Ardenas, las malas decisiones en la retirada en el frente oriental, etc. Pero a diferencia de Hitler, Stalin también tuvo una etapa negativa al inicio, cuando le fue mal en la primera etapa de la invasión nazi, pero Stalin aprende de sus errores. Luego los desastres que tuvo en ese año 41, él se recompone y empieza a entender que es importante delegar, que empieza a confiarle a Zhukov, a Timochenko, la conducción de la guerra. Y es cuando mejor le va a la Unión Soviética, cuando empieza a tener victoria tras victorias. En el caso de Churchill igual, al inicio de la guerra comete el error de intervenir mucho en la toma de decisiones y luego empieza a delegar mucho en sus generales, como el famoso Montgomery. Y en el caso de Roosevelt, es un caso muy interesante porque Roosevelt en todo momento a lo largo de la guerra supo rodearse de buenos militares competentes, profesionales de la guerra, y supo darles el espacio que necesitaban para tomar las mejores decisiones. Y Roosevelt se quedó en una función más de coordinación, más de supervisión y de motivación. Entonces, he ahí el ejemplo interesante en el cual cuando un líder sabe delegar en los mejores